fue muy movilizante y potenciador de las ideas, de propuestas, de encontrarse con otros y con otras, de conversar, de pensar juntos. Así que muy agradecida desde Faro de haber participado de este evento. Muchas gracias. Mi nombre es María Betania, trabajo en Faro Digital. Faro Digital piensa temas de ciudadanía digital para infancias, adolescencias, familias y docentes desde una perspectiva de derechos, sabiendo que en Internet tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Por un lado hay una construcción, un diseño de las plataformas que implican determinadas prácticas, pero también como usuarios podemos construir otras maneras de ser juntos en los territorios digitales, ¿sí? Concretamente lo que vamos a conversar hoy es prevención de apuestas, ¿sí? Fue un tema que estalló este año con distintas políticas que comenzaron a ponerse en práctica como para atajar el problema. ¿Cuál es? Si les tengo que preguntar, ¿cuál es el problema de las apuestas online? ¿Por qué las apuestas online son un problema? Adicción. ¿Qué más? Adicción, ustedes dicen, pero por ejemplo, la ludopatía está entre los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud desde el 2013. No es un problema de ahora. Entonces, ¿por qué se vuelve a pensar la ludopatía en estos contextos? No hay que ir hasta el casino. Por lo tanto, en un celular tenemos al alcance de la mano un casino, ¿sí? Pero hay otras cosas más complejas, además de que no hay que movilizarse físicamente. ¿Cuáles son? Y el tema de los menores de edad. Menores de edad, anonimato. O sea, ¿qué tanto está chequeado que alguien intentó entrar a un casino online? No. Nadie. Sí. Ok, ¿qué se necesita para entrar a Crear un usuario. crearte un usuario? Y en algún momento te preguntan qué edad tenés. No. ¿Cuál es la manera de validar la edad que tenés? No te preguntan. No te preguntan, o como mucho te dicen, hacé clic acá si tenés más de 18 años, ¿no? Hay una media sanción que se votó la semana pasada que tiene que ver con chequear con datos biométricos la edad de las personas que van a acceder a las plataformas. Bien, recién dijimos adicción. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema de las apuestas online? Que ganan siempre. ¿Quiénes ganan siempre? El casino. Exactamente. O sea, entonces, si lo pensásemos al revés, siempre se pierde. Y lo que se pierde es plata real, ¿sí? Bien, pero si siempre se pierde, ¿por qué igual las personas apostarían? A veces gana. Pero en el casino físico también. Exactamente. A veces se gana, ¿sí? Pero hubo una pregunta que hicimos este año trabajando con chicos y con chicas y que les preguntamos, ¿hay alguna manera de obtener dinero sin esfuerzo? Y muchos de ellos decían apostando, ¿no? Y cuando conversábamos un poco acerca de si efectivamente se gana, ¿no? Este mito alrededor de se gana, es que no, la verdad que siempre se termina perdiendo, ¿no? Y lo peor es que los pibes pierden la plata que usarían para momentos de encontrarse, de hacer cosas con sus amigos, con sus compañeros, ¿sí? Bien, entonces, decíamos, hay un problema de adicción, hay un problema de que se pierde guita, ¿sí? Y ahí hay también un punto sobre el que vamos a pensar. ¿Por qué les parece que terminan llegando como usuarios menores de 18 años a espacios de apuestas? Porque está sobre todo en ellos la publicidad sobre apuestas. Y son los que más consumen. Son los que más horas de pantalla están. ¿Y qué pasa con la guita y los menores de 18 años? Independencia económica. Claro, o sea, ¿pero tienen independencia económica? No, ¿de dónde viene ese dinero? De la familia. ¿Para qué está destinado de parte de las familias ese dinero? Ah, los gastos de meriendas, de club. O sea, empiezan a gestionar el uso individual del dinero. ¿Sí? Están conociendo, aprendiendo qué hago con el dinero, ¿no?
Y ahí hay otro punto, es que si consultamos a los chicos y a las chicas cómo obtienen ese dinero, muchos de ellos te lo dicen a partir de las billeteras virtuales, porque para las familias es muy cómodo directamente transferir cuando te piden dinero, ¿sí? Y porque en general ya prácticamente no usamos dinero en efectivo, ¿sí? Entonces ya todos tenemos una billetera virtual con la que hacemos. ¿Y qué pasa con las billeteras virtuales? ¿Qué sensación nos da al tener dinero en las billeteras virtuales? De que no gastas, ¿no? Te da la sensación de que, bueno, es un swipe y listo, ya está. Sí, podés ver que va bajando el numerito, ¿sí? Pero no es tanto así como, bueno, de repente se me vació la billetera, ¿no? De hecho, algunos pibes cuando les preguntas que te dicen que ahorran dinero, que lo ahorran en efectivo, en una lata, porque así se olvidan de que lo tienen. Entonces así lo pueden guardar, proteger mejor que si lo tuviesen en una billetera, ¿sí? Bien, y ahí vamos a tratar de entender un poco en qué lógica de Internet se inserta este problema de las apuestas, ¿sí? O sea, porque no es un problema solamente de adolescencias, sino también es un problema de los adultos, ¿no? Atendemos mucho a, bueno, proteger a las adolescencias de esto, pero también esto se inserta en una lógica de vínculo con los dispositivos en que nosotros también estamos insertos, ¿no? Porque es muy complejo correrse, salirse, mirar de afuera la lógica en la que nos manejamos cotidianamente con los dispositivos, porque estamos todo el tiempo ahí. Entonces es muy difícil mirar de afuera, analizar, pensar, decidir, elegir en relación a los territorios digitales, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funcionan las plataformas? ¿Sí? Es mediante un modelo económico que considera datos, y esos datos son los de nuestra navegación, ¿sí? Eso lo que construye es algoritmos, por lo tanto tenemos una experiencia de habitar las plataformas muy personalizada, ¿sí? Entonces, no vemos lo mismo aunque el contenido esté abierto y disponible para todos. No van a ver lo mismo nuestros pibes que nosotros, que a lo mejor amigas mías, ¿no? Lo que nos aparece va a ser tan personalizado que a veces hasta decimos, che, ¿qué onda? O sea, me leyeron el pensamiento, ¿no? Pero porque hay un análisis de una cantidad masiva de datos, que algunos sabemos que los estamos dando, ¿no? Bueno, que si le doy me gusta acá, que si le hago clic a una publicidad, que si me quedo mirando más tiempo el contenido, pero es tal la cantidad de datos que ponemos a disposición de nuestro habitar las plataformas que ya perdemos el control de qué cruzamiento se hace de esos datos, por lo tanto quedamos vulnerables en ese contexto, ¿no? Entonces, el punto es que esas publicidades de plataformas de apuestas o de casinos no me terminan llegando a mí, que no le voy a prestar atención. Le terminan llegando a las personas que van a hacer clic, que van a entrar, que se van a sentir convocados a entrar a esos entornos, ¿sí? Y ahí hay una palabra clave que dice economía de la atención, por esto, o sea, lo que buscan las plataformas es nuestra atención, porque nuestra atención, nuestro pasar tiempo ahí, es lo que les da esta cantidad de datos que van a hacer de nuestra experiencia en las plataformas hiperpersonalizada, ¿sí? Prácticamente particular, ¿no? Antes, a diferencia, o sea, nosotros veíamos la publicidad directamente en un diario, o sea, era masivo, lo veía quien iba a comprar o quien lo pasaba de largo. Ahora la publicidad está apuntada al público que va a comprar ese producto, ¿sí? Está sumamente dirigida con un objetivo de compra, ¿sí? Por eso, ¿y por qué economía de la atención? Porque es la lógica de mercado de las grandes empresas, o sea, ¿por qué las grandes empresas tienen las ganancias que tienen si muchos de sus productos son gratuitos? Bueno, porque nuestros datos somos los que estamos poniendo a disposición para esta lógica de la que venimos hablando, ¿sí? Y además, estamos nosotros mismos dentro de la naturalización de esa experiencia, o sea, todo es este
simple lúdico que habla ahí, ¿no? Nuestro escroleo. O sea, todo el tiempo hay algo para ver, ¿no? De hecho, yo estoy haciendo esta acción, que es la acción de un tragamonedas, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca se termina el material que hay a disposición. Y muchas veces no sabemos si nos gusta, si no nos gusta, en qué consiste. O sea, no nos acordamos todo lo que vimos durante el día, pero estuvimos ahí, ¿sí? ¿Cuántas veces entramos para hacer una cosa a nuestro dispositivo y directamente nos olvidamos qué es lo que íbamos a hacer? Y tenemos que, como nos tiene que algo movilizar de la fuera para decir, pero ¿por qué estaba haciendo yo acá? Ah, cierto, listo, dale, voy ahí, ¿no? Y lo mismo pasa dentro de las páginas de apuesta, los colores, los sonidos, tienden a generar una sensación de bienestar por la que nos quedamos ahí. Y tienden a generarlo porque están especialmente diseñadas para eso, ¿no? Está especialmente pensado que esto sea así. O cuántas veces pasa que perdemos registro de lo que pasa a nuestro alrededor y los pibes mismos te dicen, claro, sí, por eso también en el casino no hay ventanas, las alfombras tienen determinados colores, ¿no? U otra cosa que llega ahí es, no te dan dinero, te dan fichas, ¿no? Entonces uno lo que pone es una ficha, no está poniendo la plata, no está viendo efectivamente el valor del dinero que está poniendo a disposición en una apuesta, ¿no? Entonces ahí hay una frase que lo que nos da cuenta es que la experiencia que tenemos en las plataformas digitales, más que nuestro deseo, nuestra búsqueda, nuestra decisión, ¿no? Es la de la lógica de mercado que tienen estas plataformas, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo llegamos a los casinos online? ¿Cuál es la puerta de entrada a los casinos online? Por el celular, ¿no? Por el celular, sí, pero ¿cómo? Redes sociales. Bien, ¿qué más? Las camisetas de fútbol. Las camisetas de los principales equipos de nuestro país tienen estampadas distintas empresas, .bet, ¿no? Bien, Codere, por ejemplo, dice que es la de River. ¿Y por qué? ¿Por qué el fútbol? Es un elemento de apuesta también. Porque es el lugar donde se apuesta, ¿no? Claro, pero porque lo conocemos todo, es muy popular. Porque lo vemos en la camiseta, pero también lo vemos en todas las publicidades de la transmisión, también lo vemos alrededor del partido, ¿no? Porque es donde se apuesta. Ahí vamos a ir a ver un poco esto mito y realidad en relación a conocer del deporte y apostar a ese deporte, ¿no? Pero también hay otra cosa. ¿Cómo es un futbolista, por ejemplo, no? ¿Es alguien perdedor? No, es una influencia positiva. Es una, totalmente, es alguien exitoso, alguien ganador, alguien que física, estéticamente, es alguien a quien yo anhelo, ¿no? Y quiero ser. Bueno, es algo muy popular, es algo que se charla todo el tiempo, es algo que los pibes sienten una pertenencia, quieren conversar con otros sobre este tema. Redes sociales. ¿En las redes sociales qué aparece? ¿Como publicidad o de qué otras maneras aparece esta puerta de los casinos? Influencers. ¿Con qué lógica, con qué narrativas los influencers te venden un casino? Es un desafío. ¿Qué es un desafío? Probar tu suerte o Pero- demostrar. Tal cual. ¿Y qué aparece junto con ese influencer? La marca. La marca, pero también probó mi código, ¿no? Sí. Bueno, Después, ¿no? el de- Ah, sí. más que un descuento, sí, es entrar con tanta guita, ¿no? Pero, ¿por qué el influencer da un código propio? Porque el influencer gana. Por el influencer gana. Y el influencer gana de lo que pierden las personas que entran con ese código, ¿sí? Entonces, esto está bueno de conversar con los pibes. Bueno, ¿quiénes son tus influencers? ¿No? Pero también muchas veces lo que pasa es que los influencers se muestran jugando, pero no se muestran perdiendo. O sea, solamente los casos de éxito, ¿no? Y cuando les preguntan a los pibes por qué no se muestra perdiendo y porque si no, no jugarías nunca. O por ahí cuando dicen, che, y ahí también hay personas que usan mucho dinero y el dinero de ellos, no, es el dinero que les da la empresa para que lo jueguen, ¿sí?
Entonces tenemos las camisetas, el fútbol, y ahí ustedes lo que decían era, bueno, porque el fútbol es un tema sobre el que se apuesta, ¿no? ¿Sobre qué se puede apostar en el fútbol? Sobre todo, ¿no? Y hay un concepto que se llama combinadas, o sea, determinada cantidad de aspectos que si juntos vos los apostás y los ganás mucho más dinero que si decís, bueno, ¿quiénes juegan? No sé, Sarmiento y Quilmes, y a lo mejor, no sé, o River y Quilmes, y yo a lo mejor sé quién va a ganar ahí, pero las combinadas, y es claramente producto del azar, porque también hay eso, entre un conocimiento y el azar, y muchas veces los clientes dicen, bueno, yo sé, no, al final es puramente azar, ¿no? Y hasta por ahí nomás, porque también lo que nos terminamos enterando es de jugadores o clubes que tienen lógica, que tienen un vínculo con las empresas y al final directamente juegan para determinado premio, ¿no? Voy a hacer me van a lesionar o voy a hacer tal, y ahí termino ganando, pero solamente porque lo hice yo, ¿no? Y porque iba a pagar y yo había también puesto quita en eso, ¿no? Entonces no tiene nada que ver al final con el conocimiento. Bien, y ahí yo les mencionaba hace un rato esto de todos somos seres vulnerables. ¿Saben cuándo, tal vez sí, cuándo las empresas de transporte cobraban más caro un viaje? No sé. No, pero ¿qué les parece? Cuando más tráfico hay. ¿Cuando más tráfico hay? Cuando más demanda. ¿Cuando más demanda hay? No. Por ahí las chicas cuando llueve, no. Por ahí las chicas podemos decir cuando es de noche, no, tampoco. ¿Cuándo hay partido de fútbol? Cuando hay partido de fútbol, tampoco. Cobraban más caro cuando nos estábamos quedando sin batería, porque no teníamos capacidad de decisión. Sí o sí íbamos a poner, dale, porque si me quedo sin batería directamente no puedo acceder al viaje. Entonces, esto cuando lo conoció una militante que se enteró de esto, bueno, hizo un reclamo, lo visibilizó y eso después cambió, porque lo que pasaba era que las empresas de transporte accedían a la batería que teníamos en nuestros celulares y cobraban el viaje según cuánto nos quedase. Entonces, ahí está el punto de somos vulnerables, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabemos, pero suceden porque nosotros dimos el consentimiento al acceder a esa plataforma para que así fuese, ¿sí? Pero nada más que no lo habíamos leído nunca, a esas bases y condiciones, ¿no? Y ahí también está esto, por eso decíamos, bueno, ¿cuántas veces los pibes dicen, yo de esto sé? Pero no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con muchos otros factores más, ¿no? Y otra cosa que se investigó es lo que lleva tener una adicción en las plataformas digitales, que de manera presencial antes era 2 años y ahora en las plataformas digitales es entre 6 y 8 meses, ¿sí? Sí, porque eso, y ahí están estos 3 puntos descritos ahí en la pantalla, ¿no? Porque es inmediato, es todo el tiempo, es en cualquier lugar, es rápido, es no solamente apuesto sobre el fútbol, apuesto sobre cualquier deporte de nuestro país, sobre cualquier deporte del mundo. Puede ser que en el mismo partido yo pueda cambiar mi apuesta o pueda seguir apostando, ¿sí? Y nos da una sensación de intensidad muy grande y tenemos naturalizado esta experiencia por habitar desde otras realidades de la plataforma, o sea, porque esa experiencia de intensidad no la vivimos solamente por estar apostando, la vivimos por pasar el tiempo en juegos, en redes sociales, en las plataformas de series y de películas, o sea, todo el tiempo nos están ofreciendo, esto te va a gustar, mira otro capítulo nuevo, ¿sí? Seguí scrolleando, si no querés scrollear, mira las historias, o sea, todos conocemos esa sensación. Y no solamente en relación a las apuestas. Hoy a la mañana conversábamos sobre ciudadanía digitales en los juegos y hablamos de las cajas de recompensa. Los pibes ya conocen esta sensación desde los 7, 8, 9 años al abrir una caja de recompensa, ¿sí? Las cajas de recompensa son completamente azarosas. No sabemos lo que vamos a encontrar ahí adentro, ¿sí? Y puede ser algo que nos interese o puede ser algo que ni fu ni fa, ¿sí? Pero además una caja de recompensa ya sabemos que vale dinero,
En muchos juegos también ya sabemos que los productos de una caja de recompensa se pueden intercambiar, vender, comprar con otros usuarios, ¿sí? Y ninguno de nosotros se horrorizó porque los pibes estén con cajas de recompensa. Pero sí nos alarma que estén apostando, cuando en realidad hay una vivencia ya conocida en las plataformas que nos lleva a esto, ¿no? Y ahí decir, bueno, las apuestas en línea son completamente producto del azar. Y si las empresas siempre ganan, lo más probable es que vos siempre pierdas, ¿sí? Por otro lado, el dinero que se gasta es dinero real. Era dinero destinado a mis gastos, era dinero para ir al cine, a juntarse a comer con los amigos, ¿sí? También hay que atender otra cosa, que en este momento estamos todos, todo el tiempo hablando de dinero. Y para muchos pibes, ¿sí? Este tipo de plataformas son una manera también de intentar ayudar a su familia, ¿sí? Son como un decir, bueno, y si tengo suerte y a mí me toca, ¿sí? En la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires este año hizo una investigación sobre adolescencias y apuestas, y lo que dice es que los pibes de las clases medias altas apuestan para parecerse a sus amigos, ¿no? Por pertenecer, porque sus amigos lo hacen. Pero los pibes de clases medias bajas lo hacen para, no sé, comprar alimentos a sus mascotas, para ayudar, para hacer una compra, ¿no? Porque realmente sienten que necesitan hacer algo para ayudar a sus familias, ¿sí? Y por otro lado, volver a traer esto de que, bueno, los menores de edad no pueden jugar. ¿Y por qué no pueden jugar? Y porque están terminando de construir subjetividad en relación a cuánto vale conseguir el dinero, cuánto tiempo me lleva, qué planificación tengo que hacer de mis gastos, ¿sí? Cuánto eso me va a llevar en relación a lo que tenga que ahorrar, o si quiero empezar a hacer algún trabajito, ¿sí? Bien, y ahí a esto no lo estamos conversando solamente porque ya está instalado el problema, ¿no? Sino que lo estamos conversando desde un lugar de tener herramientas para acompañar y cuidar a nuestras adolescencias en estos temas, ¿no? Y también saber de, bueno, que no es necesario que haya pasado para charlarlo, y también la clave de habilitar el diálogo sobre lo que pasa en Internet en general, no solamente en relación a las apuestas, y que los adultos de referencia de nuestras infancias y adolescencias seamos las personas a las que los pibes y las pibas se acercan para pedir ayuda, para contarnos algo que les incomoda, que no les gusta, que los estás haciendo sentir mal, ¿sí? Y ahí hay también una cuestión de género bastante clara, ¿sí? En esta investigación que les decía, la prevalencia de las apuestas es en varones más que en mujeres, ¿sí? Que tiene un poco que ver con esto del deporte, ¿no? Con esta noción impuesta a las masculinidades por ahí de éxito, ¿sí? Pero las chicas también apuestan, ¿sí? Nada más que en un porcentaje menor, es más o menos como el 35 sobre el 15, ¿sí? Y entonces cuando conversamos un poco con los pibes y las pibas, bueno, ¿cómo ayudarías a alguien que está metido en este problema, ¿no? Y lo que te dicen es, bueno, mirá lo que te estás perdiendo, de compartir con otros, o por ahí, pidámosle ayuda a alguien, anda a terapia, también como una forma de decir, bueno, hay otras cosas que se están jugando en esta cuestión compulsiva de la apuesta, ¿sí? Y entonces, ante un caso, enseguida pedir ayuda. Hay veces que pidiendo, bueno, las billeteras virtuales ofrecen préstamos, más allá de que cuando son menores de 18 años le tiene que dar la autorización un adulto, ¿sí? No pensar, porque muchas veces lo que sucede es que cuando uno pierde, se enoja con la plataforma y quiere ganar hasta para decir, le gané a la plataforma, ¿no? Pero nunca se va a resolver de esa manera, sino que nos vamos a meter en más gastos, ¿sí? Ni hablar cuando muchas veces en algunos barrios el préstamo se lo hacen a personas que el dinero lo obtienen de forma ilegal y los empiezan a
a perseguir para que les devuelvan el dinero, o por ahí los vínculos de familia y de amistad tantas veces pidieron dinero que pierden la confianza de las personas que los quieren, de las personas que los cuidan, ¿sí? Entonces, siempre que pasa algo de esto, pedir ayuda y, o sea, saber que me pude haber equivocado, también los adultos acompañar desde el lugar de, bueno, a ver, sentémonos, veamos por qué pasó esto, por qué también la otra persona necesita reparar eso que generó, pero bueno, también desde el lugar de poder entender esta lógica por la que se termina llegando a esto como un problema, ¿sí? Cuando me pasara eso y no supiera ¿Cómo resolverlo? cómo resolver la situación. Yo para no terminar marcando mi situación y para que no perjudicara a mi familia, yo tengo dos personas que les puedo pedir consejo. Una es la chica que está sentada ahí, Mariana, y la otra chica es mi empleada, la que está sentada en la segunda. dos personas de referencia para pedir ayuda si están totalmente, saber, y muchas veces los pibes lo que dicen, bueno, son personas a las que yo les tengo confianza porque hacen un uso de su dinero de forma moderada, de forma consciente, de forma responsable, ¿sí? Y tienen esto, o sea, esta complejidad que tenemos ahora de las billeteras virtuales y también esta lógica de la inmediatez, de que todo lo podemos tener ahora, ya mismo, nos termina involucrando en estos temas. Obviamente que también hay equipos especializados de salud mental que trabajan con estos temas de adicción para acompañar de una forma lo más precisa posible. Muchas veces también terminan organizándose las familias para que el dinero que se le da sea en efectivo y no sea por billeteras virtuales, ¿sí? Pero sobre todo que el mensaje para los pibes sea pedir ayuda, charlarlo con alguien, podés venir, me lo podés contar, lo podemos resolver. Muy bien, creo que ahí ya llegamos para el final. Muchísimas gracias por la escucha. No sé si habrá quedado algo para preguntar, algo para ampliar un poco más, algo para desarrollar. Sí. Yo leí una nota hace poco donde puede ser que exista algo así como que les dan plata a los chicos que son menores de edad. Como que hay una mafia. Sí. Sí, lo que ocurre es esto de que uno no solamente puede apostar adentro de una plataforma, sino también que lo que hay son cajeros. Vos, el cajero directamente te contacta por WhatsApp, o sea que ni siquiera es necesario que vos tengas como un... Entonces, en esto de que muchas veces ocurre de a ver si llegamos a los 1000 o a los 2000 en WhatsApp, terminan entrando publicidades o muchas veces aparecen en los estados también. Lo que leí es que, digamos, te invita un amigo. Exacto. Te invita un amigo por WhatsApp, un adolescente, ¿no? Por supuesto. Eso más. Exacto. Que lo conoces y tanto tus amigos, pero de repente uno de los chicos es banquero. Exacto. Y lo empiezan a extorsionar Sí. una persona adulta que le dice que tiene que darle un 20% de Sí, y que también para el el cajero muchas veces es una salida, lo entiende como un trabajo, ¿no? Sí, lo que hace es recibir las transferencias de los compañeros y darles el acceso a fichas dentro de plataformas de apuestas. Entonces se queda una parte el cajero y otra parte el adulto que forma parte de esa... Porque también hay acá esto lo que trae a colación es si el problema son las apuestas legales o ilegales, ¿no? El tema en menores es las apuestas en general, ¿no? Pero muchas veces los pibes no tienen idea si están en una plataforma de apuestas legales o ilegales y medio que tampoco les interesa. Por eso el tema es trabajar sobre las apuestas más allá del tipo que sea, ¿no? Eso, sí. Me resulta muy extraño cómo con tanta evidencia no exista todavía una regulación, no solo en Argentina, sino que el ámbito legislativo que podría ser el ámbito de discusión de estos Total. temas. No Bueno. hay un espacio político de liderazgo para discusiones que están básicas. Hay media sanción, lo que se está diciendo en Cámara... Las sanciones en Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar a senadores, lo que dicen que la van a vetar. De cualquier manera, lo que ocurrió con esta problemática es que fue una problemática que tuvo un consenso muy contundente de que debía legislarse. Con esto de qué hicieron hasta ahora los estados, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires lo que pasó es que primero sacaron de las redes públicas el acceso a espacios de apuestas.
Y por otro lado, que impidieron que los pibes no pueden usar más el celular adentro del aula, ¿no? El punto es el siguiente, que lo que decía la estadística es que los pibes no apuestan en la escuela, apuestan en la casa. Y ahí hay algo también muy clave, y es que un poco mejor, un poco peor, pero la escuela sigue siendo un lugar a donde los pibes hacen otras cosas, pueden hacer otras cosas, tienen la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? La media sans, y también después pasa eso, o sea, es un negocio, también por eso tiene la capacidad de representar a los clubes más importantes de nuestro país. Por eso se va a vetar. Claro, exacto. Y después otra cosa, que quienes están en el negocio de las apuestas legales, los mismos casinos que después se pasaron a ese entorno. Coeda, Angelici, se Sí, levantaron exacto, de la sesión. exacto, Sí. exacto. Pero no puede ser como que nadie habla de esto, es tan evidente. Sí. O sea, sí se estuvo hablando en el Congreso, hubo unas sesiones bastante contundentes de explicar por qué esto es un problema, por qué hay que regularlo, y hubo un camino legislativo hasta llegar a votar en diputados de, bueno, eso, regulaciones sobre todo para menores de edad, que para mayores de edad también es un problema, Claro. también se necesita un acompañamiento, una ayuda, genera realmente muchas pérdidas, muchos daños, pero bueno, sobre todo para proteger a menores. Sí, te lo debo. Muy cortito. Te lo debo. No, y también que dos cosas. Primero, lo que él dice, hay que ver quiénes son los dueños. Eso ya responde todo. Y segundo, que corrompe todo. Total. Porque es lo que terminó pasando. Mi hija tiene 13 años. Y lo veía todo el tiempo a Sprint. Lo que pasó con Sprint. Tuvo el famoso ¿Qué? un minuto. Sí. Con En jugar un primera minuto, división. ¿cómo es el tema de las apuestas? El tema de vos con saber que los cambiaban en un minuto y vos apostabas a que a él lo sacaban a un minuto, pagaba determinada plata. O sea, eso fue el zoom de corromper un deporte que tenía sus reglas que ficharon a un jugador que no es jugador, que tuvo un problema con la AFA, o sea, fue... Claro, porque Y no cualquier deporte, tampoco justo era el fútbol. claro, pero eso se presta a que toda la vida fue que un boxeador se deja ganar, porque Bueno, ahora pasó pero eso el ya. fútbol es raro esta situación, en realidad, porque Por eso te digo, corrompe la competencia en sí. Bueno, totalmente, que muchas veces a la apuesta le llamamos jugar. Y jugar es cualquier otra cosa menos apostar, ¿no? Jugar tiene que ver con el ocio, con el entretenimiento, con el compartir con otros y con otras, con desafíos. Apostar no es jugar. Y yo tengo una consulta, ¿qué rol puede jugar un Estado provincial en esto, en realidad? Porque justo viniste por ese lado. Acá en la provincia se generó también un debate entre el Estado interno, a ver quién se hacía cargo, se hizo cargo salud mental, ya desde el lado de estigmatizar al joven, en realidad, porque se le hablaba de ludopatía, se le asustaba, y desde el lado de la salud mental, en realidad, y se dieron de baja 200, 300, empezaron a dar de baja todas estas cuestiones de los sitios, exacto. pero con una VPN vos podés entrar. Y otra, nosotros también en toda la administración, en todo el wifi público del gobierno no podés entrar, pero lo acabas de decir, no lo hacen desde ahí, No, lo lo hacen desde la casa. Entonces, ¿cómo legislás eso? Sí. ¿Qué haces? Sí, totalmente. Por eso, sobre todo, nuestro posicionamiento es el de la prevención, el diálogo, la escucha, el acompañamiento. Pero claramente estamos en un momento de época que también, vieron, por eso les daba el ejemplo de apostar para ayudar en casa, porque está totalmente destruido la lógica laboral. Y los pibes lo saben, porque son los primeros que salen a intentar ganarse un pesito, ¿no? Entonces, las estructuras, tal como las conocíamos, sobre todo en relación a lo laboral, cambiaron, ¿no? Entonces, por eso por ahí es complejo pensarlo desde tantos frentes, ¿no? Es salud, es trabajo, es educación, o sea, y después pasa que también no es que está la receta por la que ya podemos saber cómo se va a solucionar esto, sino, bueno, intentar por cada uno de esos caminos.
Claro, y hay estados ya que han avanzado en alguna política pública de prevención. Y por eso, o sea, por eso ponía como ejemplo esto de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad las decisiones que tomaron iban en contra de lo que decían los datos, ¿no? Por eso decía, como digo, bueno, lo sacaron de las escuelas porque era el lugar donde, pero en realidad estaban desde la casa, ¿no? Por eso, como por ahí, el dato lo que te permite es actuar en sintonía con tu territorio, ¿no? Porque claramente las percepciones, los intereses, las búsquedas de adolescencias y juventudes de La Pampa, capaz que sea muy distinta a la de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, intentar conocer cuáles son las lógicas del territorio, ¿no? A dónde, por qué, cómo, ¿no? Lo hacen, desde qué dispositivo lo hacen, a qué edades lo hacen. La mayoría de los que lo hacen en Ciudad de Buenos Aires son los últimos años de la secundaria. O sea, hay una búsqueda de dinero, ¿no? Con eso. Bueno, ¿sirve? No, no sirve. Lo que da valor es el laburo. Bueno, sí, no sé si responde la pregunta, pero es como... Sí, sí. Gracias.